Hola y bienvenido una vez más a tu canal de YouTube, Tu Abogado Virtual MX. En este video hablaremos de 5 puntos clave para comprender la tan llamada y conocida reforma al Poder Judicial. ¿Qué es la reforma al Poder Judicial? En este video te vamos a explicar cuáles son los alcances de esta reforma. Si le estás viendo este video antes de que se aplique la reforma o después de que se haya aplicado la reforma al Poder Judicial, este video te va a servir para entender los alcances de la reforma que pretende hacer el nuevo gobierno que va a presidir este territorio mexicano. Entonces pon mucha atención, ya que, bueno, si eres abogado, litigante o eres de la comunidad jurídica, estudiante de derecho, este video lo vas a entender bien, pero público en general, si te interesa este tema, quédate porque este video te va a aclarar las dudas de que en qué te afecta a ti como ciudadano, ¿verdad? Sí, claro que hay una afectación como ciudadano, ¿verdad? Y lo vamos a ir explicando en el video. Entonces quédate que este video está muy interesante. Para esto vamos a explicar, pues, de entrada, cuáles son los poderes del Estado. Escuchamos que la reforma al Poder Judicial, pero ¿qué es el Poder Judicial? Bueno, para eso hay que regresarnos a los tipos de poderes del Estado. El Estado o el gobierno del territorio mexicano divide sus funciones a través de 3 poderes. Poder legislativo, que es el Congreso de la Unión, o la Cámara de Diputados y Senadores. También hay Cámara de Diputados estatales en cada estado de la República, pero también el Congreso de la Unión, que tiene los diputados federales, los senadores, y ese poder legislativo se encarga de la creación, aprobación, modificación y extinción de las leyes de todo el territorio mexicano. Todo el día a día de cada uno de los ciudadanos en cada parte del territorio nacional se maneja a través de las leyes. ¿Y quién crea las leyes? El poder legislativo a través de sus diputados y de la Cámara de Senadores, que también tienen su función. No me voy a meter a más, solo vamos a dividir el tipo de poderes para entender y comprender esta reforma. Poder ejecutivo. ¿Qué es el poder ejecutivo? Este lo comprende el gabinete del gobierno encabezado por el presidente de la República, ese por el que tú votaste en las elecciones. Ese es el que va a ser el representante del Poder Ejecutivo y también podrá proponer nuevas leyes. Sin embargo, deberá de ser previamente aprobadas por el Poder Legislativo. Es decir, si el presidente dice que va a crear una ley, pero el Congreso, los diputados, los senadores no aprueban, los diputados, esta ley no pasa. ¿Cuál es el problema en esta ocasión? Que tanto diputados como el Poder Ejecutivo son del mismo color por estos próximos 6 años, es decir, hasta el 2028, perdón. ¿Qué quiere decir con esto? Que si anteriormente el presidente proponía algo, pero los diputados no lo avalaban, esa ley no pasaba, se quedaba ahí. Sin embargo, en esta ocasión, como son del mismo equipo, si el presidente dice que esta ley se va a crear, en su mayoría, los diputados podrán en su mayoría aprobar esta ley sin mayor contrapeso. ¿Por qué? Pues porque los contrapesos ya no existen, porque se las llevó porque cada uno de los ciudadanos votó de esta manera y le entregó este poder a los diputados de un solo partido político, que son del mismo partido político que fue elegido o elegida nuestra presidenta de la República. Entonces realmente ya no va a haber un filtro ni menos un contrapeso que vaya a oponerse si esa ley no les parece del todo correcta, por decirlo. No me voy a meter en que si es legal o ilegal, no, en todo correcta, ¿verdad? Entonces, si anteriormente había un filtro a través del Congreso, pues ya no lo va a haber porque en su mayoría ya son del mismo partido político. Poder judicial. Esta es la parte que nos interesa a todos. Entonces, mucha atención, aquí empieza la parte sustancial a esta reforma. El Poder Judicial son aquellas instituciones públicas responsables de aplicar la ley y vigilar que éstas se cumplan. Es decir, se aprueban las leyes, pero ¿quién las va a aplicar? Pues las instituciones de cada uno de las regiones de los estados de la República, a través de estas instituciones, juzgados, organismos, organizaciones, todo esto, instituciones centralizadas, por decirlo de alguna forma. Bueno, ellos se encargarán de aplicar estas leyes y vigilar que se cumplan por todos y cada uno de los ciudadanos que les
influya o que les importe o que les interese por la cuestión del trámite o procedimiento legal que están haciendo. Es ahí donde a cada uno de los ciudadanos les va a afectar. Tú me podrás decir, si tú no eres parte de la comunidad legal, tú me podrás decir, a mí esto no me interesa, a mí esto no me afecta, le va a afectar a los jueces que ganan mucho dinero, le va a afectar al personal de cada juzgado. A mí no, porque yo no trabajo en eso, yo trabajo vendiendo productos, trabajo en una tienda, a mí no me afecta eso, no. Pero, ¿qué te parece que tú, por ejemplo, vas y tienes un problema legal? Por ejemplo, te casaste, ¿verdad? Y bueno, pues ya hay un problema con la esposa o el esposo, viene el divorcio. Bueno, pues el divorcio se lleva en un juzgado. Ahí es donde te empieza a afectar. De haber una reforma al Poder Judicial, se acaban quebrantando las instituciones. ¿Por qué razón? Pues porque las instituciones tienen sus funciones muy bien definidas. Entonces, cuando alguna decisión de un juez, tú que estás en un proceso legal, o por ejemplo que compraste un terreno y que ya la persona no te lo entregó, entonces hay un problema porque ya lo pagaste, ahí tiene que intervenir el Estado a través de sus juzgados. Y los juzgados, ¿quiénes son los que lo presiden? Pues sus jueces, ¿verdad? O por ejemplo que me asaltaron, me robaron o peor, ¿verdad? Bueno, pues entonces tengo que acudir ante un juez penal. O por ejemplo hay una cuestión de las servidumbres de mi terreno, es que se dividió la tierra entre mis hermanos y pues la verdad no está bien claro esto, hay que ir a un juicio. O que por ejemplo alguien falleció y bueno, entregó las propiedades a través de un testamento, ¿verdad? Pero a mí no me parece, porque a mí no me dieron esta parte que yo creía que me interesaba, entonces necesitamos un juicio sucesorio y testamentario. Esto va a caer en un juzgado. ¿Y quién lo va a resolver? Un juez. Entonces, aquí es donde viene la afectación directa hacia cada uno de los ciudadanos. Todos los que tengan que tocar la cuestión jurídica les va a afectar, pero vas a decir a mí que me afecta, si yo voy a llevar mi proceso, al que le va a afectar va a ser al juez, no. Pero si, por ejemplo, el juez decide algo que a ti no te parece, tú vas a tener que recurrir al Poder Judicial Federal. Y ahí es donde viene la reforma. ¿Pero en qué me va a afectar? Para eso vamos a platicar un poco más en esto. No te despegues de este video. Vamos a separar la diferencia entre poderes judiciales. Me voy un poquito más rápido para hacer el análisis al final. El Poder Judicial se divide en dos poderes. Poder Judicial de la Federación y Poder Judicial del Estado. El Poder Judicial de la Federación se maneja a través de sus instituciones como lo son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura, Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados y Centro de Justicia Penal Federal. Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura si están en la Ciudad de México. Juzgados de Distrito están en cada uno de los estados de la República Mexicana. En cualquier parte donde me estés escuchando, en la capital de tu estado, donde me estés viendo este video, donde me estés escuchando, ahí hay un juzgado de distrito, algunos juzgados de distrito que son los que se encargan de resolver los procesos de materia de defensa de los derechos. ¿Qué son estos? Por los juicios de amparo, por ejemplo. Tribunales colegiados también se encargan de este estudio a través de las sentencias. Centros de Justicia Penal Federal, en materias de delitos federales, también se encontrará uno en cada uno de los estados de la República Mexicana. En cualquier parte donde me estés viendo, en la capital encontrarás uno de ellos. Y Poder Judicial del Estado, Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Este se encuentra en la capital de cada estado de la República. Consejo de la Judicatura del Estado, también en la capital del Estado de la República, donde me estés escuchando. Y juzgados ordinarios, civiles, mercantiles, familiares, penales, laborales, agrarios y cuanto juzgados se te venga en mente. Esos se encuentran en los municipios y en la capital del estado de la República donde me estés escuchando. Cuando el municipio es muy chiquito, no se crea un juzgado especializado como en este caso, sino se crea un llamado juzgado mixto, que será el que conozca en general todos y cada uno de los temas. ¿Por qué? Porque el municipio es pequeño, porque la cantidad de población está reducida, no amerita crear juzgados especializados, tan solo con un juzgado mixto basta y sobra para que puedan atender la cantidad de asuntos que se llevan en ese municipio. Así es como se divide el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Estatal. ¿Qué funciones tiene el Poder Judicial Federal? Aquí es donde viene la reforma. A través de sus dependencias, el Poder Judicial Federal, a través de las dependencias que ya señalamos, se regula la aplicación de las resoluciones, de las decisiones y sentencias que emiten los juzgados locales.
Tú llevas un proceso ante un juez local, pero el juez te resuelve algo que no es acorde a tus intereses, entonces pides el auxilio del Poder Judicial Federal. No, pero yo no lo pido. Sí lo pides a través de un juicio de amparo. ¿Por qué? Porque a través del juicio de amparo, el juez federal tiene el poder de revisar, ¿verdad? Y de volver a solicitar a que se vuelva a meter al estudio de ese asunto al juez local. El juez local va a tener que acatar esa orden porque el juez federal la ha dado a través del juzgado de distrito, a través de un juicio de amparo. Es ahí donde entra la intervención del Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal es el auxilio a los ciudadanos, el auxilio a través de los recursos. Lo digo como recursos, no está bien nombrado, pero para facilitar la comprensión, a través de los juicios de amparo, el Poder Judicial tiene su intervención para la protección de tus derechos, cuando los jueces locales no resuelven acorde a tus intereses. También el Poder Judicial Federal resuelven y reciben los recursos para impugnar dichas resoluciones que emiten los jueces estatales, es lo que hemos hablado. Ellos resuelven los juicios de amparo cuando las decisiones de un juez local no son favorables a tus necesidades. Y a través del Consejo de la Judicatura se coordinan y gestionan las obligaciones, actuaciones y conductas del personal a su cargo, jueces, magistrados y personal administrativo. Ellos son los que regulan el tejimaneje de cada una de las personas que trabajan en el Poder Judicial Federal a través de las dependencias que ya te he señalado. Ahí viene el análisis rápido. ¿Qué funciones no tiene el Poder Judicial de la Federación? No resuelven procedimientos legales del fuero común. Quienes los resuelven son los jueces locales. Tú llevas un juicio de lo que tú quieras. Eso lo va a resolver un juez local, no un juez federal, que es parte del Poder Judicial de la Federación. Tampoco sentencian procesos legales. Quien lo hace es un juez local, no que es parte del Poder Judicial del Estado y no forma parte del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación no influye en las decisiones de un juez local si no se le invoca a través de un juicio de amparo. Quien tiene la decisión de resolver de una manera u otra es un juez local, no el Poder Judicial de la Federación. Tampoco son responsables de la impartición de justicia en cada estado de la República Mexicana. Quienes son los responsables de impartir justicia son Poder Judicial del Estado, no Poder Judicial Federal. Y no tiene relación alguna con el Poder Judicial del Estado. Si bien es cierto, son como primos hermanos. ¿Por qué? Porque son parte de un poder judicial. Las funciones de cada uno son totalmente diferentes, porque el Poder Judicial del Estado imparte la justicia a través de los procesos legales, pero el Poder Judicial de la Federación protege a aquellas personas a los que quienes se consideran que fueron agredidos a sus derechos y sus necesidades jurídicas por parte de un juez local del Poder Judicial del Estado. El Poder Judicial de la Federación interviene solo si así lo solicita el quejoso, es decir, solo si así lo solicita alguien que se sintió agredido. Si no lo solicita, no interviene. El Poder Judicial de la Federación protege los derechos fundamentales de las personas, los derechos legales. Y únicamente tiene la intervención en cuanto a esos trámites administrativos que te he comentado. Cuando hay una intervención a través de los recursos o a través del juicio de amparo, entonces interviene y revisa el proceder de un juez local. Y si el juez local se equivocó, el juez de distrito lo va a hacer valer y le va a decir, ¿sabe? A través de una resolución nueva, ¿verdad? ¿Sabes qué? Corrige esto, porque falta atender esto o aquello. Y es así como se maneja el Poder Judicial de la Federación. La reforma al Poder Judicial de la Federación no va a resolver el problema de rezago jurídico porque el Poder Judicial de la Federación no resuelve los asuntos legales del fuero común. Quienes los hacen son el Poder Judicial del Estado. Lo que sí puede llegar a suceder es que se fracture la impartición de justicia, se fracture la defensa a las personas que así lo soliciten. Al final, tú tienes la última palabra. ¿Te parece que es interesante, te parece que es necesario y te parece que es correcta la reforma al Poder Judicial en la materia federal? ¿O consideras que la reforma debería de hacerse al Poder Judicial del Estado?
Y si estás a favor o en contra de esta reforma, déjame tu comentario en la bandeja de comentarios de este video. Espero te haya sido de mucha utilidad este video. Compártelo en tus redes sociales y dale manita arriba para seguir viendo estos videos. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima.